Cuando estudiamos guitarra clásica y empezamos a incorporar el estudio de la armonía, muchas veces pensamos que tenemos que aprender cada disposición de cada acorde por separado. Y yo creo que justamente ahí está el problema. En este video no vamos a aprender más acordes, vamos a aprender a simplificar la forma de pensar los acordes. Y aquí es donde a mí me gusta presentarles el concepto de visualización de acordes, que consiste en utilizar las posiciones más básicas de los acordes en la guitarra como un punto de referencia, de manera que cuando estamos leyendo una partitura y tocando una pieza, nosotros podemos pensar en estas posiciones básicas, aunque no las estemos tocando totalmente. A veces estamos tocando solo algunas notas de estos acordes, pero podemos visualizar esta gran posición para poder simplificar nuestra forma de pensar. Hoy lo que vamos a hacer es trabajar con el acorde de Do mayor, este acorde que seguramente todos conocerán, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a desarmar, vamos a verlo en detalle, luego lo vamos a volver a armar y vamos a aplicar este conocimiento con la sonata Opus 15 de Mauro Giuliani, porque siempre me gusta presentar estos temas y que no queden en algo teórico, sino que sea algo que ustedes puedan ver la aplicación práctica inmediata en la música real, que es lo que queremos tocar música, no queremos simplemente aprender teoría. Como ustedes saben, el acorde de Do mayor está formado por las notas Do, Mi y Sol. Y si no saben esto, les recomiendo descargar mi PDF, Los Fundamentos de la Teoría Musical, donde van a poder aprender todos los elementos básicos de la teoría. Les voy a dejar el enlace en la descripción. Es un PDF totalmente gratuito, con videos donde se explican todos estos temas, para que puedan empezar a avanzar. Pero aquí vamos a partir del hecho de que ya ustedes saben que Do mayor se forma con las notas Do, Mi, Sol. Entonces lo que vamos a hacer es un ejercicio muy específico. Vamos a limitarnos a buscar todas las posibilidades de esas tres notas, nada más acordes de tres notas, Do, Mi y Sol, todas las posibilidades que tenemos aquí, en esta posición. No vamos a movernos hacia arriba, no vamos a buscar otras posiciones en el mástil, nos vamos a mantener en esta posición y vamos a buscar todas las posibilidades. Vamos a empezar el trabajo aquí en el papel y vamos a buscar todas las posibles combinaciones desde las cuerdas más agudas y vamos a ir bajando. La primera combinación en que yo puedo tener estas tres notas es si yo tengo las tres cuerdas superiores, Sol, Do, Mi. A partir de ese bajo Sol, esas son las únicas tres notas que puedo poner y no tengo otra posibilidad. Si ahora empiezo con el Mi de cuarta cuerda, puedo tener Mi, Sol y Do, y esa es la única posibilidad. No tengo otra forma de combinar el Sol y el Do arriba utilizando únicamente la posición básica de Do mayor. Ahora voy con bajo en Do y puedo tener Do, Mi, Sol aquí en estas tres cuerdas seguidas, pero también podría tener Do, el Mi en primera cuerda y Sol en tercera cuerda. Si sigo bajando, voy a usar el bajo en Sol. Esta también es una forma muy común de incorporar esta nota en el Do mayor. Ahora lo vamos a ver cuando lo toque. Y podemos tener entonces Sol, Do, Mi. También podríamos tener Sol, Do y el Mi agudo. También podríamos tener Sol, este Do de aquí arriba y el Mi de cuarta cuerda. Y también podríamos tener Sol, Do y Mi. Y por último, cuando tenemos la sexta cuerda al aire, que es Mi, podríamos tener Mi, Do, Sol. Y también podríamos tener Mi, Do, Sol. Esto nos da un total de 10 posibilidades en que nosotros podemos combinar estas notas. Recuerden que estamos utilizando únicamente las tres notas. No estamos ni siquiera considerando acordes de 4 o 5 notas. Entonces vean, el número 1 es este. Sol, Do, Mi. Número 2, Mi, Sol, Do. Número 3, Do, Mi, Sol. Número 4, Do, Sol, Mi. Número 5, vamos a agregar este Sol. Yo sé que dije que íbamos a usar esta, pero este Sol es una forma muy común en que podemos también utilizar este acorde de Do mayor. Entonces aquí puedo tener Sol, Do, Mi. Este es el número 5. O Sol, Do, Mi. También puedo tener Sol, Mi, Do. Ese es el número 7. Número 8, Sol, Do, Mi. Número 9, ahora con bajo en Mi, Mi, Do, Sol. Y número 10, Mi, Sol y Do.
Vean que todas estas posiciones se tocan a partir de este acorde y sí, cuando tenemos el bajo en sol vamos a agregar esta nota de aquí, pero ese es un cambio muy pequeño que creo que vale la pena incluir en este ejercicio. Y ahora, ¿qué es lo más importante de este video? Yo no les vengo a pedir aquí que se aprendan esas 10 disposiciones de los acordes de Do mayor, al contrario, la propuesta del video es que ustedes simplifiquen su forma de pensar. Y lo que quiero decir es que ahora, en lugar de pensar que tengo que aprender 10 posiciones, la idea es que cuando ustedes encuentren cualquiera de estas 10 posiciones, vamos a pensar siempre en este Do mayor. Por eso estamos simplificando la forma de pensar los acordes. En lugar de pensar en 10 posiciones, todas esas 10 posiciones las unificamos y las pensamos como una sola. Así, no importa si yo estoy tocando la posición 1 o la 5 o la 8, esa numeración no tiene ninguna importancia, solamente la hice así para efectos del video, pero no es que se utiliza ese tipo de numeración. Pero si estamos tocando cualquiera de estas 10 combinaciones, vamos a estar pensando en esta posición. Y por eso vamos a usar la sonata Opus 15 de Mauro Giuliani para ejemplificar esta idea, porque aquí vamos a encontrar algunas de estas disposiciones, no todas, pero sí bastantes. Vamos a usar solamente la primera página y ahí van a ver a qué me refiero. Vamos ahí. Aquí ya marqué algunos puntos donde encontramos estas disposiciones. Voy a tocar desde el principio para que se ubiquen. Ven, aquí tenemos el primer momento donde encontramos una de estas disposiciones. Aquí tenemos las notas Mi, Sol y Do. Si nosotros vemos en la lista que teníamos antes, esa es esta, la número 2. ¿Ven? Esta disposición Mi, Sol, Do es la que tenemos aquí. Esta es entonces la posición número 2. Ahí yo, aunque estoy tocando estas 3 notas, soy consciente y estoy pensando ya automáticamente en este acorde de Do mayor. Voy a tocar ahora a partir de aquí y pongan atención a esta sección de acá, que es donde vamos a ver en un momento estas posiciones. Vamos a parar ahí por un momento. Vean que lo que tenemos aquí es esto. Ahí tenemos una apoyatura, pero aquí tenemos el acorde de Do mayor. Do, Sol, Mi. Este de aquí. Si nos vamos a la página anterior, vamos a ver que es este. Es la posición número 4. Recuerden que esos números no tienen ninguna relevancia. Es solo para efectos de enumerar las posibilidades. Y aquí tenemos... Aquí también, vean, tenemos el acorde de Do mayor. Mi, Sol, Do. Esa es esta de aquí, con bajo en Mi, Sol, Do, esta de aquí. La posición número 10. Ahí ya tenemos 2 disposiciones muy seguiditas, casi que se unifican. Cuando toco todo eso, estoy pensando en Do mayor. Básicamente eso es Do mayor. Y si continuamos, ahí también tenemos este momento donde tenemos Sol, Do, Mi, que es este de acá, Sol, Do, Mi, aquí es la posición número 7. Ven, aquí tenemos esta otra posibilidad. Vamos a seguir el código de colores, aunque ya me confundí con el rojo y el azul, pero no importa. Ahí está el ejemplo. En este arpegio que sigue, todo esto de aquí, lo que tenemos es también las 2 posiciones juntas, aunque en realidad es súper obvio que es el acorde de Do mayor, pero si lo separamos, incluso podemos ver aquí que tenemos aquí el Sol, Do, Mi en la parte superior y aquí Sol, Do, Mi en la parte de abajo. Aquí tenemos estas 2 disposiciones, Sol, Do, Mi en la parte de arriba
y sol, do, mi en la parte de abajo, que están funcionando al mismo tiempo. Y aquí es súper obvio porque el acorde que se forma es do mayor. Ahora, también me gustaría mencionar que obviamente también tenemos acordes de 4 y 5 sonidos. No los incluí ahí, pero bueno, son tan obvios que hay que mencionarlos rápidamente. Aquí tenemos do mayor, explícito. Por supuesto que ahí vamos a pensar en esa posición. Aquí también tenemos do mayor. Entonces ahí ni siquiera es un tema de visualización porque el acorde está 100% explícito. Ahí ya vemos algunas de las posibilidades. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades. En la página 7, si no me equivoco, también vamos a encontrar la que es sol, do, mi, esta de aquí que había marcado, que es muy importante porque el sol, do, mi es función cadencial, para los que saben ya, este es el 1-6-4 cadencial. Vean, este sol, do, mi, que es este de aquí, sol, do, mi, es la posición número 8 de esta numeración irrelevante, y este es este pequeño momento cadencial. Ven, yo toco esto, pero estoy pensando en do mayor. Si regresamos a la página 1, ahí vemos entonces todos estos momentos donde yo tengo cosas que puedo siempre visualizar como esta posición. Y esto es algo que yo hago, es algo que ya de hecho no tengo casi que pensar, honestamente. No lo digo para parecer muy grandioso, es algo a lo que he llegado después de muchos años, pero ya yo puedo ver estos acordes rápidamente. Estoy seguro que muchos de ustedes también. Esto no es algo que yo sea especial ni mucho menos, pero sí es una forma de pensar. Nosotros no podemos estar viendo todas estas posiciones como entes aislados, porque al fin y al cabo son el mismo acorde. Y de eso trata este video, de que ustedes incorporen esta idea de que podemos simplificar la manera de pensar y usar estos acordes básicos como punto de referencia. Me gustaría saber qué opinan al respecto, si es algo que ya hacen o no lo hacen, porque es algo que está adentro, es cómo nosotros pensamos y cómo simplificamos, o más bien nos complicamos y estamos pensando en todas las posibilidades, en estos 10 acordes que se forman en esta posición. No se trata de eso. Insisto una y otra vez, se trata de simplificar nuestra manera de pensar. Como siempre, espero sus comentarios. De esto trata el video, y traten de buscar estos acordes en sus piezas. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están tocando? Traten de empezar a visualizar los acordes que están tocando y me cuentan cómo les va. Como siempre, les deseo una excelente semana, una excelente práctica, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.